Ah, buenísimo. Estamos grabando. Ya, muchas gracias de nuevo a Sebastián y vamos a comenzar la entrevista. Entonces, te había mandado unas preguntas, pero quizá podemos preguntar primero, claro, ¿cómo te interesaste en la música de India desde Latinoamérica? ¿Me puedes contar un poco de cómo te llegó, cómo surgió esa fascinación? Claro, bueno, yo recuerdo que una vez encontré un cassette de mi madre y ella le gustaba mucho la filosofía, de hecho ella era filósofa, estudió filosofía y letra y siempre estuvo muy ligada mi conexión con la India desde la parte no solamente musical, sino que también esa búsqueda filosófica. Me interesaba mucho el budismo, las diferentes corrientes religiosas, filosóficas. Después empecé a estudiar la filosofía Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, y así me fue interesando mucho. Y claro, a partir de esa grabación musical, me acuerdo que escuché Cuerdas de la India, era una grabación con sitar y me gustó muchísimo el sonido. La primera vez que vi un sitar fue en un centro comercial en Chile, en el Apumán, que yo debo haber tenido unos 12 años o 13 años, y cuando lo vi me quedé muy impresionado porque jamás había visto un instrumento con tantas cuerdas. Así que dije, wow, debe ser muy difícil aprender este instrumento. Finalmente, a través de bueno, yo estaba haciendo un diplomado en religiones comparadas en el colegio, en un centro que se llamaba Tribeca. Ahí estábamos estudiando diferentes religiones, obviamente también la filosofía de la India, y pude ir a la India por primera vez en el año 2005. Debo haber tenido unos 20 años, algo así. Eh, Esa fue la primera vez que fui a la India y claro, ahí conseguí mi primer sitar y cuando volví empecé a estudiar bajo la guía del maestro Millapol Gajardo, que él es como el pionero de la música clásica de la India en Chile. Él muy amorosamente me recibió y estuvimos juntos por 20 años hasta que él falleció, pero una relación muy estrecha, muy bonita, donde ahí obviamente aprendí que no es solamente la música, sino que hay todo un trasfondo también filosófico, espiritual, algo más ritual, podríamos decir. Ya, y bueno, me surgen muchas preguntas, pero rebobinando un poquito, ¿qué libro de tu madre era? ¿No recuerdas el título? Era un cassette Ah, un cassette. musical, claro. Era música, era un cassette musical, pero mi mamá tenía también libros, por ejemplo, Krishna Uddhava, tenía un libro que se llamaba también, bueno, recibí el Bhagavad Gita cuando tenía unos 17 años, 16 años, empecé a leer el Bhagavad Gita y ahí quedé muy fascinado por toda la cultura de la India. Ya. Y eso fue, y después hiciste diplomado ¿cómo se llama? Era un centro, claro, un centro cultural que se llamaba Tribeca, ¿Ya? y ahí daban estos diplomados de religiones comparadas. Era un estudio así como bien ecléctico, podríamos decir, de el pensamiento filosófico de Grecia, algunas cosas de Medio Oriente, China, zoroastrismo, y ahí también la India. Entonces ahí se conformó un grupo y viajamos. Yo era el más chico, yo estaba recién salido del colegio y mis compañeras todas tenían entre 60 o más, así que yo era ahí como el más chico del grupo. Sí, no, y parece que Mia Paul Gajardo es importante para varias personas con quien estoy hablando, he hablado, pero esta relación, ¿cómo surgió con el don Mia Paul? Bueno, lo conocí porque él, como te digo, era el ícono de la música clásica. Si uno preguntaba quién es un maestro fidedigno, de todas maneras era él. Yo estudiaba, bueno, yo soy abogado, psicólogo, pero psicólogo terminé hace poquito la carrera de psicología ahora, en diciembre, pero en ese tiempo estudiaba derecho y estudiaba en el barrio universitario, en la Portales.
Mm. Entonces el maestro Millapol vivía muy cerca, vivía en Santa Mónica, cruzando la Alameda, y ahí yo llegué a él. Como ¿Ya? te digo, Jessica, el maestro Millapol es una persona muy impresionante porque él estudió, fue el primer chileno en estudiar en la BHU, que es la Banaras Hindu University. Mm. Él estudió en la década del 60, entonces fue el primer chileno en recibir una beca por la Embajada de la India para ir a estudiar allá. Y él estudió bansuri, flauta de bambú, y estudió tabla, pero él era, como te digo, uno de esos maestros como de libro que Claro. están empoderados para enseñar y él tenía instrumentos de diferentes, o sea, perdón, él tenía estudiantes de diferentes instrumentos. Sin haberlos estudiado, él sabía cómo enseñar sitar, sarangi, violín, sarod. Entonces era muy, muy impresionante. Muchísimos músicos pasaron por la guía y la enseñanza del maestro Millapol. Y a través de él también, bueno, él me recomendó, la Embajada de la India me dio una beca para ir a estudiar en el año 2012. Yo empecé a estudiar con él en el 2005 ¿Ya? y en el 2012 él habló con el embajador de la India en Chile, señor Pradip Kumar Pradip Kumar Kapoor, y entonces le dijo, mira, Sebastián ya lleva bastante tiempo dedicado a la difusión de esta música en Chile, sería muy bueno para él poder especializarse. Claro. Así que por eso me fui con la beca a estudiar a Goa y Ah, ya. y en Goa estudié bajo la guía del gran maestro de sitar Pandit Yogaraj Naik. Ya. Lamentablemente él falleció durante la pandemia por COVID. Ah, ya. Eso, ¿cómo se llama él? Pandip Jograj Sí, Yogaraj Naik. Naik. N-A-I-K de kilo. Yogaraj Naik. Ya, ¿y ese fue en qué año? En el 2012 fue la beca de estudios a la India, ya la beca formal por parte de la Embajada de la India en Chile. Perfecto. Eh, Estuve todo el año 2012 y desde ahí, Jessica, me empecé a quedar más tiempo hasta que me radiqué en Bengal. Llegaste primero a Goa y después te pasaste a Bengal. Claro, siempre, o sea, mi primer estudio formal fue en Goa. ¿Ya? Ahí estuve con la familia del maestro Yogaraj y todo. Y después de eso me empecé a quedar cada vez más tiempo en Bengal, hasta que ya finalmente hace unos 8 años más o menos, desde el 2016, 17, que ya estoy como radicado más tiempo allá que acá, podríamos decir. ¿Y por qué pasó esa transición de región en India? ¿Por qué pasaste a Bengal? O sea, siempre tuve conexión con Bengal por su parte filosófica y espiritual también, con Claro. Mayapur. Entonces, claro, yo estudiaba en Goa, pero también iba a peregrinar a Bengal. Iba como a peregrinar, a estudiar filosofía, a profundizar más, y en Bengal también hay buenísimos músicos. Ahora mi maestro de citar actual, él es de Bengal, y bueno, y después de eso yo empecé a estudiar otros instrumentos. Yo partí estudiando citar, pero después empecé a estudiar surbajar, ¿Ya? esraj, que el esraj es muy conocido en Bengal, y también vina, rudra vina, así que son diferentes instrumentos de cuerda. Claro. Eso es bien importante porque en Chile prácticamente mm, no hay nadie que toque esos instrumentos, o sea, no hay ¿me entiende? Una cultura de, por ejemplo, Isrash, Vina, Rudravina, Sarasvati Vina. Es muy difícil encontrar personas que el sitar ya es un poco más conocido en Chile. Claro. ¿Y por eso te quedaste en India o cuál fue la razón? Sí, Por estudiar música principalmente. exacto, por profundizar en Claro, la música. claro. Por profundizar en la música, profundizar en estos instrumentos. Siempre tuve el interés como te decía, porque la música no solamente tiene que ver con cómo ejecutar el instrumento, cómo, ¿me entiendes?, entender, sino que el mundo de los ragas y el mundo el tala, que es el ritmo, tiene toda una filosofía que es muy profunda detrás.
desde todo punto de vista. O sea, es muy complejo, la estética, tú sabes, porque tú lo estudias también, pero es muy complejo y uno requiere estar un poco empapado de la cultura si quiere profundizar. Así que eso Claro. me llamó mucho la atención. Sí, no, y me llama la atención que lo que llega acá es la tradición hindustani, no la tradición carnática, por ejemplo. ¿Cómo, o sea, te profundizas en eso por la influencia de Domiapol o por tu propio interés o cómo elegiste tu línea, digamos? Mira, yo empecé, bueno, yo siempre he estudiado más hindustani, Claro. pero hace un tiempo, yo te diría hace un año y medio, empecé a estudiar Drupad, que el Ujú. Drupad es una de las formas más antiguas de la música clásica de la India. Eh, Empecé a estudiar Rudravina bajo la guía de Murli Manohar. Ah, sí, lo conocí. Llegó a Chile Así que, hace poco, no, ¿cierto? Ah, no, ¿eso es no, otro? no es el mismo maestro Murli que vino acá, no, Ah, ya, este maestro se es llama. otro burle, ya. Claro, otro Murli Mohan Gauda se llama mi maestro de Rudravina, pero claro, empecé a estudiar la tradición de Drupad y me encanta la música carnática. De hecho, estoy explorando también un poco de Sarasvati Vina y pretendo, o sea, esa es como también una de mis metas de este año, precisamente, es adentrarme un poco más en la música carnática, que es un sistema completamente diferente, podríamos decir. Claro, porque eh, me llama la atención que como no existe en Chile esa tradición y, bueno, en parte por la falta de maestros o de conocimiento, pero parece que, eh, bueno, Don Miapol tuvo mucha influencia y no sé si había otra figura con esa misma importancia en Chile, así que quizá él fue como el que marcó el ritmo, digamos, en ese sentido. Eh, Sí, no, sin duda, Jessica, que no había, y no había y por muchísimas décadas. O sea, el maestro Millapol, imagínate, él fue alrededor del 65 más o menos, y luego él apenas llegó a Chile comenzó a enseñar y se mantuvo como muchas décadas como el pionero. De hecho, a mí me encantaría que le pudiéramos hacer un reconocimiento especial porque gracias a él, sin duda que gracias a él se conoció esta música en Chile, se expandió, sin duda. Sí, sí, claro, creo que también es muy poco conocido la población más grande. O sea, editamos un libro, Jugar con espejos, no sé si lo viste, de ensayos sobre culturas asiáticas en Chile, y yo pedí un ensayo sobre él de Juan Elgueda. Así que Yeah. por lo menos hay un texto publicado sobre él, pero es como muy corto, es como una pequeña biografía o homenaje, no sé. Pero sería Ah, lindo sí, mira. incluir en esto algo más grande, pero con una biografía más extensa, más comentada, no sé. Pero eso vamos a pensar. Eh, así que, claro, antes de viajar a India no tuviste vínculos ahí personales o artísticos, ¿cierto? O sea, fuiste como solo, como sin conocer nada ahí todavía, o No, de hecho, o sea, tenía vínculos, vamos a decir, más filosóficos, porque claro, ya estaba pero no haciendo tuviste, no conociste a tu maestro antes, por ejemplo, eso, No, yo conocí al maestro Millapol exactamente cuando volví de la India, o sea, fue en el 2005. claro. Yo fui, por ejemplo, yo fui como en enero del 2005 y al maestro Millapol lo conocí en marzo, una cosa así. O sea, inmediatamente volviendo me conecté con él y bueno, como te decía, él muy amorosamente me acogió, me aceptó, me mostró. Hasta el último día aprendí de él. O sea, nunca dejó de ser mi maestro por 20 años. Ah, ya, no, pero pudiste entonces ir con el Domia Paul a India, eso, No, ah, ya. no, yo fui solo y volví y ahí estuvimos siempre Ah, ya, 20 cada vez años en que volviste, o contacto. sea, cuando volviste a Chile, ya, entendí. Y a pesar de yo estar radicado, como te decía, los últimos 8 años en Bengal, cada vez que yo venía a Chile me mantenía siempre en contacto con él, lo iba a visitar, o sea, aprendía, seguía tomando clases con él. Y claro, yo te digo, hasta el último momento estuvimos juntos. Ya, entonces,
o sea, ese interés de verdad tenía un fundamento filosófico bien profundo, porque fuiste, claro, sin conocer gente ahí y para estudiar música. ¿Me puedes profundizar un poco más en esa filosofía que te al final como fundamenta todo lo que hace? Entiendo que es una versión de hinduismo, o como es una espiritualidad como propia tuya, ¿no? ¿Me puedes explicar cómo, de dónde viene esa creencia que da con profundidad a todo lo musical también? Sí, Sé que es una bueno, pregunta grande, pero para entender cómo el mundo detrás, digamos. sí, es la filosofía Vaishnava. La Ya, filosofía Vaishnava, ya, em, a veces también le dicen filosofía Hare Krishna, pero claro, o sea, en Mayapur la cultura que impera, la filosofía que impera es la filosofía Gaudiya Vaishnava, y en la filosofía Gaudiya Vaishnava la música tiene un lugar preponderante, o sea, se adora a Dios, la manera de conectarse con la divinidad es a través de la música, a través del kirtan. Em, entonces es muy, muy interesante porque, por ejemplo, se explica también en las escrituras que los pasatiempos de Krishna o Radha y Krishna están siempre adornados y acompañados con música y diferentes instrumentos musicales, diferentes vinas, diferentes instrumentos de cuerda. Entonces es muy, como muy importante la parte filosófica en relación a conectarte con la divinidad y servir a la divinidad a través de la música. Y eso es como un punto muy bonito, muy central en la filosofía de la India, que la música no es solamente para entretener o para deleitar el oído sensorialmente, ¿me entienden? No es como un disfrute absolutamente sensorial. Claro que es lindo y claro que genera un placer, claro. pero el fin último es la conexión con la divinidad, la conexión con el Supremo. Así que, por ejemplo, una vez en la India me tocó ir a conocer a Pandit Hari Prasad Chaurasia, que él es una leyenda en la flauta. Sí, sí, lo conozco. Entonces él me decía, por ejemplo, él me dijo algo muy lindo, me dijo, mira, siempre donde hay swaras, ¿entiendes? Donde hay notas musicales swaras, está Ishwara, Ishvara, ¿me entiendes? Ishvara está siempre junto a la swara, o sea, el Señor, Dios, Ishvara, está siempre presidiendo a las swaras. No sé si me entiendes. Swara significa Sí, nota musical, él me dijo claro. Ishvara, está siempre ahí junto a la swara. Entonces, eso es un pensamiento de la filosofía de la India, de los músicos, que está muy arraigado en la cultura, que la música es un puente de conexión con la divinidad. Y eso es Claro, algo muy, muy bonito, muy único también. claro, como, claro, me llama la atención de que casi todos los músicos que tienen influencia de India en Chile tienen esa influencia también de filosofía Vaishnava. Y, y quizá, no sé, yo no encuentro gente, por ejemplo, influenciada por el Islam, para poner un ejemplo, que practica música de esa forma profunda. Me puede explicar, o no sé si es una teoría de cómo llegó esa corriente tan fuerte, o sea, no sé si tan fuerte, pero hay una corriente igual en Chile? Yo creo, bueno, Claro, es como es algo que se desarrolla todo un poco de manera simultánea, podríamos decir. Tú sabes, Srila Prabhupada, él es el fundador de el movimiento para la conciencia de Krishna, ISKCON, y ya, él difundió por los países occidentales las enseñanzas del Bhagavad Gita. En Chile ha tenido también una influencia muy, muy grande entre las personas que practican la filosofía de la India. Sin duda que la gran mayoría de quienes practican yoga o quienes practican actualmente la Ayurveda han leído el Bhagavad Gita de Prabhupada. claro, Entonces, cuando uno investiga un poco más, uno se va dando cuenta también que se hace referencia a cantar el santo nombre de Dios, a cantar los nombres de Dios, que ese es como el proceso filosófico más importante para esta era, cantar los nombres de Dios. Y cantar los nombres de Dios tú puedes hacerlo en un rosario o mala, una meditación personal, pero también se puede hacer en grupo
como yo te decía antes, a través de Kirtan. Entonces, por eso yo te diría que la mayoría de estos yogis o personas que están buscando la filosofía de la India y que han llegado a este conocimiento del Bhagavad Gita, aquellos que tienen una tendencia musical o los que tenemos una tendencia musical, quedamos enganchados un poco por ahí, ¿me entiendes? Como, ok, entonces qué linda esta manera de conectarse con Dios a través de la música. Sin duda yo creo que deben haber en otras corrientes filosóficas, pero como yo te decía antes, Jessica, en el Gaudiya Vaishnavismo es muy, muy, muy importante la música. Claro, Es demasiado fundamental, es un pilar muy fuerte, entonces yo creo que por ahí todo se va como relacionando un poco. pues sería. ¿Y practicas esa espiritualidad de una forma más allá de la música, como asistes a ceremonias, por ejemplo, o al templo, no sé? Sí, o sea, de hecho el lugar donde yo vivo en Bengal, en Mayapur, es como el headquarter de, ¿me entiendes?, de esta filosofía. Entonces allá uno se despierta generalmente a las 4:30 de la mañana, va al templo. También, o sea, yo toco mucho, mucho en el templo. De hecho, yo te diría que si es que cuento en qué toco más, si en conciertos o en templo, yo te diría que toco más en el templo durante el año, como vivo en la India, entonces allá, claro, practicamos sin duda esta filosofía que tiene que ver también con el vegetarianismo, ¿me entiendes? O sea, es todo un sistema, no es solamente la música como tal, sino que hay toda una filosofía de vida atrás. Claro. ¿Cómo se llama la ciudad de Bengal? Mayapur, Mayapur. eso, Mayapur. ¿Y M-A-Y, en qué templo? Sí, ya la tengo. C. ¿Y en qué templo tocas con más frecuencia? Hay en el templo de Mayapur se llama ISKCON, bueno, se llama Chandrodaya Mandir, Sri Chandrodaya Mandir, Mayapur. ISKCON Chandrodaya Mandir, Mayapur. Y ahí hay festivales muy hermosos. Claro, siempre está presente la música, siempre. Y acá en Santiago, bueno, por los últimos 20 años me he dedicado a hacer conciertos, por ejemplo, en el Salón de Honor de la Corte Suprema. Eso ha sido muy lindo, que de alguna u otra manera, gracias a Dios, yo lo veo así, yo he podido también difundir esta cultura en lugares que son muy importantes a nivel institucional en Chile. El Salón de Honor de la Corte Suprema, he estado como unas 2 o 3 veces en el Salón de Honor del Congreso Nacional el año pasado, en el Centro Cultural de La Moneda, en la Plaza de la Constitución, el Palacio Consistorial. Y a nivel de teatros, bueno, en el Nescafé de la Arte 2 veces, en la Corporación Cultural de Las Condes muchas veces desde el 2010 que tocamos ahí. De hecho, el 26 de marzo tenemos un concierto en la Corporación Cultural de Las Condes. Te aprovecho de invitar, Jessica. Ya, bueno. Eh, bueno, justo te iba a preguntar por un concierto, una experiencia musical, quizá en el templo también, que recuerdas con afecto particular o que te ha marcado en particular. Sí, mira, yo pasé una temporada en Brindavan, ¿Ya? porque esos son los lugares que yo más frecuento, por ejemplo, Mayapur, Brindavan, Puri, Jagannath Puri son como los lugares de peregrinaje. Entonces, una temporada pasé en Brindavan y conocí a una persona muy, muy especial. Su nombre era Aindra Das ¿Ya? o Aindra Prabhu, y él es un ícono del kirtan. Él eh, falleció, eh, falleció por una fuga de gas en su habitación. Fue un evento bien, bien trágico, pero él marcó muchísimo a muchas generaciones en el kirtan. Y Aindra Prabhu era una persona que vivía para cantar en el templo. Él, ¿entiendes? Pasó como más de 20 años, casi 30 años, cantando todos los días en el templo de Brindavan para las deidades. Entonces yo diría que esa época que pasé ahí en el 2008 me marcó mucho. Me marcó mucho porque ahí pude entender
como te digo, esa manera de tocar música que nos busca impresionar, que nos busca, ¿me entiendes?, deleitar a la audiencia y que te aplaudan, sino que estás tocando para las deidades, estás tocando para Dios. Claro. Y cuando tú tocas para Dios, te reconoces también como muy pequeño, muy insignificante, ¿me entiendes? Y esa experiencia, tener esa experiencia creo que es muy lindo, darte cuenta de tu propia pequeñez, darte cuenta de tu imperfección, pero ofrecer todo eso ante Dios. Esa es una perspectiva muy, muy linda que yo creo que no se tiene, así como, ¿me entiendes? Los músicos occidentales siempre están buscando el virtuosismo, Claro. no deleitar a la audiencia, tocar muy perfectamente, pero me doy cuenta que la música de la India es muy natural, es muy espontánea y reconoce, como te digo, esa pequeñez. Así que ese periodo me marcó mucho, 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 ese periodo en Brindavan. Y, y, bueno, más allá de Don Paul y la persona que me mencionaba en la India también, ¿hay alguna figura musical que consideras como un, como un modelo, para decirlo? Como, bueno, por ejemplo, el Juan dijo Zakir Hussain, ha sido obviamente un ejemplo, además de personas más eh, personales, como menos famosos quizás. En tu caso, ¿cuáles son tus referencias musicales importantes para, bueno, citar tal otro instrumento que mencionaste? No, yo te diría que mis maestros son el maestro Millapol en primer lugar, ¿Ya? Pandit Yogaraj Naik, mi maestro actual de citar, él se llama Saman Waya Sarkar, y mi maestro de Vina, que él se llama Murli Mohan. Son esas personas, el maestro Millapol, Yogaraj Naik, Saman Waya Sarkar, y mi maestro de Rudravina que se llama Murli Mohan, y a Indra Prabhu, sin duda, que yo te mencionaba, esta persona que se dedicaba a Claro. hacer kirtan en el templo a Indra. No sé si pudiste tomar todos los nombres, pero Eh, Después me puede mandar cómo están escritas correctamente, porque lo anoté, pero... y, sí. eh, y claro, ¿cómo te hiciste contacto con ese profesor? Bueno, me contaste que al principio tuviste recomendaciones de Domi Paul, ¿no? Pero después con ese profesor de Vina, por ejemplo, ¿cómo encontraste este personas? Simplemente, Jessica, nada, la vida me conectó con ello a través del destino, te podría decir así, o sea, no hubo nada como tan institucionalizado, nada tan formal, sino que a partir de la investigación, de buscar y buscar, llegué a ello, y para mí ellos son mi fuente de inspiración, porque he visto que son personas que practican lo que enseñan. Y eso es muy importante. Como te decía, no es solamente un tema de deleitar al público, de ser como estrellas, sino que son personas que practican lo que enseñan, no solamente desde el punto de vista musical, sino que todo. El maestro Millapol siempre hablaba de la ética de la música, que tiene Claro, que ver con, por ejemplo, respetar a los instrumentos. Un punto central que el maestro Millapol siempre hablaba era ese, respetar a los instrumentos como si fueran entidades vivas, ¿me entiendes? Entonces tú cada vez que vas a tocar tu instrumento te tienes que lavar las manos, tienes que descalzarte, jamás tocar un instrumento de la India con zapatos, porque se considera que es como que tú estás entrando a un templo frente a una entidad que es sagrada, y son muchas cosas que uno no tiene conocimiento hasta que un maestro te las muestra. claro. Y bueno, como has hablado ya de lo sagrado en tus influencias y bueno, en tu obra también, en tu tocata, también quería preguntar si hay un elemento social, como social puede entender de muchas formas, pero como, por ejemplo, no sé, hay gente que hace cosas con letra más crítica, hay gente que hace música eh, trabajando con gente de barrios marginales, no sé, como que, no, como quieres entender social, ¿no? Creo que en la música india que practicas hay algo social que se puede comentar, más allá de lo sagrado que ya hemos hablado un poco.
Sí, de todas maneras, la música de la India, Jessica, tiene el poder. De hecho, hay muchos estudios que hablan del poder que tienen los ragas para transformar la conciencia. Cuando digo transformar la conciencia, me refiero, por ejemplo, a disminuir ya sea las tendencias más agresivas, la depresión, la ansiedad. Entonces, yo hice muchas veces talleres, por ejemplo, en cárceles de menores, talleres también en cárcel de mujeres, Santiago 1. Fuimos con un grupo también de amigos a tocar música coanil, ¿me entiendes? Que son para niños que están en rehabilitación, diferentes condiciones, diferentes enfermedades. Así que siempre también hemos tratado de mantener yo he tratado de mantener el rol social. De hecho, una vez con Juan Elguea fue muy lindo porque fuimos a una escuela de niños sordomudos, que ellos tenían un implante y podían escuchar las vibraciones de los instrumentos. O sea, no escuchaban igual a como nosotros escuchamos, pero estaban maravillados porque eran vibraciones que ellos nunca habían escuchado. Entonces, ver la reacción de ellos también fue muy, muy bonito. Sí, sería bonito tener una lista de como tocatas así, más en esa línea, para ir reconstruyendo cuándo, dónde tocaste en ese cárceles y ese lugar más, claro, con más, quizá inesperados, que no son templos, no son templos o lugares de concierto típicos, sino como este espacio distinto, ¿no? Eso me parece interesante. Sí, fuimos a hogar de ancianos también, así, o sea, hemos ido a hogares de ancianos, como te decía, Coanil, las cárceles, fueron experiencias bien bonitas. Claro. ¿Me podría mandar una lista de ese tocatas para, no sé si tienes Sí, un registro de tu tocata en general o como suena mucho en esta altura, ¿no? Pero sí, por lo tendría que menos buscar, los hits, digamos, o sea, lo más importante para tu trayectoria personal o no sé. sí, sí, tendría que buscarlo, tendría que buscar, no sé si es que podría darte exactamente los años, pero yo creo que sí. De hecho, hay algunas grabaciones, hay algunos videos, entonces te los puedo mandar también. Sí. Sí. Y, y eso, no sé, como para un poco abrir esto al futuro, ¿dónde piensa que va la música de la India en Chile? Bueno, sé que estás ahora radicado más que nada en India, pero desde la perspectiva de Chile, ¿cómo piensa que podríamos ir desarrollando la práctica, la educación musical y también de todas estas bonitas enseñanzas desde acá? eh, Como, bueno, trabajando también con las instituciones, aunque entiendo que no hay que formar parte de ninguna institución como músico, igual como, claro, ¿cuál es la dirección para toda esta práctica, ya que Tommy Paul no está acá y hay relativamente pocos profesores? ¿Cómo se puede ir fortaleciendo esta práctica de música desde acá? Mira, yo creo que hay bastante interés. Ahora es muy también interesante entender que en la India, o por lo menos la experiencia que yo tuve con mis maestros, no puedo decir en toda la India, no hay una visión utilitarista de la música. No es como que yo puedo ponerle un precio a mi clase de música, ¿me entiendes? Sino que hay una relación de amistad y de servicio con el maestro. Y en este mundo actual, Jessica, lamentablemente todo se ve como un producto, algo que tú puedes comprar y que puedes hacer rápido si tú pagas el precio. Y eso está muy alejado del verdadero sentido de esta música. Entonces yo creo que en Chile hay un interés y hay, por ejemplo, hace como decirlo, como un buen futuro, siempre y cuando también los que hemos estudiado esta música tratemos de transmitir esa visión, de que no sea como algo empresarial, de que no sea un intercambio absolutamente material, ¿me entiendes? Sino que haya, en primer lugar, esta conexión de gratitud, esta actitud de servicio hacia nuestro maestro. Y cuando digo de servicio no me refiero unilateralmente, sino que es un servicio mutuo, es una amistad que va construyendo esa relación y que te va permitiendo también aprender. Yo creo que ese es el desafío, más que como institucionalizarlo, más que generalizarlo, más que expandirlo, es mantener la esencia de lo que es.
claro. Sí que difícil, ¿no? Porque hay tan pocas personas y bueno, la realidad tiene que cobrar para sus clases y claro, cómo se puede ir desarrollando eso. Eso me parece un desafío gigante. Y en la universidad no tiene mucho sobre la música india tampoco, así que sería, es como todo está un poco fuera de las instituciones, que igual está bien, creo, pero genera más desafíos también en términos prácticos. Claro, o sea, yo creo que obviamente también es una realidad que muchas veces los músicos necesitan cobrar para poder subsistir, eso sin Claro, duda, pero no se tiene, eso no puede reemplazar a lo otro, ¿me entiendes? A lo que yo te digo que es como una relación que va más allá de, ok, yo estoy comprando un producto, como se ha vuelto la educación también, que la educación hoy en día se ha vuelto como, ok, es un bien de consumo. Si yo pago, tú me tienes, estás obligado a darme, ¿me entiendes? El conocimiento y finalmente tú me vas a dar mi título y chao, que te vaya bien. O sea, no puede reemplazar la esencia, que la esencia tiene que ver con lo que te decía antes, con la conexión, con la humildad, con la tolerancia, con el saber esperar para poder recibir el conocimiento, que el maestro nunca se sienta obligado porque tú le estás pagando, le estás retribuyendo de alguna manera material. Yo creo que eso es muy bonito, muy, muy lindo y algo que tenemos que conservar, esa conexión mucho más humana de la música y que tiene que ver también con desarrollar humildad, con desarrollar paciencia, con desarrollar una actitud de servicio. Para mí ese es el desafío en los países occidentales. sí, sí, de todas maneras. Bueno, eso fue un poco toda mi pregunta, pero no sé si tiene más comentarios o algo que no hablamos sobre tu propia trayectoria, sobre la música en Chile y su relación con toda la filosofía detrás. Eh, no sé si hay algo que comentar. Yo creo que tocamos hartos puntos importantes y creo que si es que en el futuro tú tienes más preguntas, Jessica, yo feliz de que nos reunamos, si quieres reunirte nuevamente o lo que sea, yo estoy dispuesto. Yo creo que tocamos los puntos fundamentales. La música de la India está muy ligada a la devoción, Claro, está muy ligada, como te decía, a la búsqueda de la conexión con lo trascendente, entendiendo también que el alma nunca muere, ese es un concepto central en la filosofía de la India, el alma eterna, y por lo tanto esta búsqueda no se acaba en esta vida, sino que continúa eternamente. Eh, Creo que la música es un puente muy, muy importante que nos puede acercar a ese conocimiento, como te decía, nos muestra también nuestra propia pequeñez, que somos muy, muy, muy insignificantes frente a este vasto océano, a este conocimiento. De hecho, los músicos de la India, algo muy interesante también que yo aprendí con estos maestros, es que ellos dicen que cuando tú sabes, entonces ahí se acaba el conocimiento. Cuando tú dices, mira, yo ya sé tocar citar o ya sé tocar este instrumento, entonces en ese momento es cuando tú dejas de recibir este flujo, dejas de ser parte de este flujo infinito de conocimiento y de sabiduría. Por eso uno tiene que mantenerse siempre muy humilde, muy sencillo, eh, y eso es muy interesante. Los instrumentos, tú no tocas los instrumentos te tocan a ti. Los instrumentos se reconocen, como te decía, como entidades que están vivas, que son ellos los que te van mostrando el camino. Los ragas, qué decir, los ragas también se considera como entidades, ¿me entiendes? Entidades que están vivas y tú no puedes dominarlos. No claro. es como una pieza, una composición de Mozart que tú dominas y tú vas a tocar y lo haces a la perfección y listo. No, acá son ellos los que tienen que revelarse y son ellos los que eligen cuándo y uno simplemente tiene que estar abierto a hacer un canal. Ujú. ¿Cuál es tu raga favorita para terminar? No sé. Hoy es que esa es una pregunta muy difícil Es porque cierto. depende mucho del humor en el que tú estés vibrando. Entonces, todos, para mí, son todos maravillosos y son todos complejos y son todos
es un océano infinito, así lo veo yo. No te podría dar uno solo, porque son todos maravillosos. Ya. Bueno, para finalizar, no sé si tiene alguna recomendación de otra persona con quien debería hablar, que es importante en este mundo de música india en Chile, o igual tengo una lista, pero Francisco San Miguel, que toca tabla. claro, lo Francisco tenía en mi San lista Miguel, porque lo conocí también en una tocata donde creo que tú tocaste con Don Mia Paul, la católica, la otra vez. Sí, ya. sí, Francisco San Miguel podría ser. Bueno, Leonardo Muñoz, que toca con Juan también en Ombak, que ellos tocan juntos. Eh, Esas son las personas. Hay otros chicos más nuevitos que están aprendiendo, pero yo te diría que de la tradición más antigua y alumnos del maestro Millapol, esos Esa no son. conocí, Manuelito. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la que menciona Teresa? ¿Manuelito? No, Leonardo Muñoz. No, pero después. No, no mencioné nada más, te decía que Ah, de los alumnos más antiguos del maestro más Millapol, antiguo. Escuché Manuelito, ¿no? no, más antiguos, Pedro Álvarez. Ya. Por ejemplo, Pedro Álvarez también, él es un. Pedro Álvarez. Sí, él es un gran músico, Ya, PhD también, compositor, él es un gran músico, sería muy interesante incluirlo también a Pedro Álvarez. ya. Buenísimo. Esos son los músicos que te podría indicar, Jessica. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Entonces, nos vemos en marzo, en persona, ¿no? Sí, claro. En Voy a, marzo. voy a detener la grabación si te parece bien. Sí. Súper. Entonces